Clases de empresas en Colombia. Empresa individual. El tipo de empresa es individual, el número de socios es de un propietario, la capital mínima es de 2.000, su responsabilidad es ilimitada, que consiste en un propietario, la cual tiene que ser responsable con su patrimonio de las obligaciones de la empresa. La razón social es que no hay restricción y puede ser cualquier denominación que el propietario decida. Ventajas. No tiene que dividir los beneficios con socios, esto tiene la entera libertad para decidir, puede responder sin demora a las oportunidades a medidas que representan, puede elegir cualquier denominación social, la cual no está sometida a muchos trámites para su constitución. Una de las desventajas de esta empresa es que la responsabilidad del propietario es única e ilimitada, por lo que deberá responder por la totalidad de deudas contraídas por la empresa con todo lo que posee, incluido su vivienda y otros bienes. La empresa depende de una sola persona, por lo tanto es menos estable y puede disolverse con la muerte del propietario. Sociedad colectiva simple. Tipo de empresa, sociedad colectiva. El número de socios es dos o más. No existe un mínimo capital para iniciar. La responsabilidad es que todos los socios responden ilimitadamente o es posible limitar la responsabilidad con determinado monto en común si se acuerda cuando se inscribe la sociedad. En cuanto a la razón social, no hay restricción. Puede tener cualquier denominación que el propietario decida. Las ventajas es la primera es la motivación de cada socio para dedicar su mayor esfuerzo es grande dado que cada participante directamente en los beneficios. También las responsabilidades entre las obligaciones sociales de esta empresa que son establecidas según el tipo de socios. Y las desventajas son que la sociedad se disuelve con la muerte de uno de los socios, la admisión de nuevos socios requiere consentimiento de los otros y el financiamiento por incremento de capital social a lo largo de la empresa es más difícil. Sociedad de responsabilidad ilimitada. El tipo de empresa es sociedad de responsabilidad ilimitada. El número de socios es un mínimo de dos. El capital mínimo, no hay un capital mínimo inicial. Responsabilidad. El patrimonio de la sociedad responde a las obligaciones sociales. Razón social puede ser denominación social libre. Esto debe hacer referencia a la actividad social principal. Se forma con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos debe agregar la palabra limitada, que podrá abreviarse como LTDA o CIA LTDA. Ventajas. La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al patrimonio de esta. La sociedad que se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. Una de las desventajas es la admisión de nuevos socios que requiere el consentimiento de los otros. Existe un límite de 20 socios máximos en las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al patrimonio de esta. El capital de la empresa no puede aumentar a menos que sea íntegra y efectivamente pagado, lo que se puede ocasionar lentitud en los procesos de expansión de la empresa. La sociedad anónima, el tipo de empresa, sociedad en comandita simple, es su número de socios, su mínimo es 2, capital máximo de 500, responsabilidad limitada, capital aportado, razón social limitada, capital aportado, denominación social con el agregado sociedad anónima o SA. Ventajas, la motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande.
dado que participan directamente en los beneficios. Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. Así, acciones pueden adquirirse por la transferencia o herencia. La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. El dinero de los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima. Se limita el valor de su inversión y una de sus principales desventajas es que requiere un capital mínimo de 500 para su constitución, requiere una forma más compleja de organización y una junta de accionistas al año como mínimo. La constitución es costosa en relación a otras formas de sociedad, mayor cantidad relativa a trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. Sociedad en comándita simple. Este tipo de empresa es sociedad en comándita por simple. El número de socios es mínimo 2 y el capital no existe. La responsabilidad responde de manera limitada, subsidiaria y solidaria a las obligaciones sociales. Los comanditarios responden de manera limitada al montón de capital aportado. En la razón social, se forma con el nombre de uno de los socios comandados o con los apellidos de dos o más de ellos. Ventajas. No requiere capital mínimo para su constitución. La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande, dado que hay posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. Las desventajas es que los socios comandatarios no pueden votar, tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, tienen a cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Sociedad en comandita por acciones. Este tipo de empresa es sociedad en comandar por acciones, el número de socios es mínimo de 2 y su capital mínimo no existe. Su responsabilidad responde de manera limitada, subsidiaria y solidaria a las obligaciones sociales. Los comandatarios responden de manera limitada al montón de capital aportado. Su razón social se forma con el nombre de uno de los socios comandatados o con los apellidos de dos o más de ellos. Ventajas. No requiere capital mínimo para su constitución. La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande, dado que su posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. Desventajas. Los socios comandatarios no pueden votar, tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, tienen a cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Esto incluye gran cantidad de trámites, procedimientos y requisitos de la ley que la ley establece. Gracias. Gracias.